Lapidario contrato que ha firmado este gobierno, el contrato del Mutum, que nosotros lo habríamos denunciado en varias ocasiones, dentro del marco de todo lo que representa este tema de la empresa siderúrgica del Mutum, por supuesto, que se hubiera firmado, es decir, que se hubiera licitado en la gestión de Eduardo Rodríguez Belcé y firmado en la gestión de Evo Morales Ayma, pero mejorando las condiciones para esa empresa india, la Jindal Steel and Power. Vamos a desmenuzar este tema y ustedes van a poder mirarlo a través de www.alomarianelanoticias.com. Pero a propósito de la Jindal, a propósito del tema de las barcazas, han habido peticiones de informe. La diputada Norma Pierola ha estado mirando ese tema con detenimiento. Este mes de septiembre se vienen los remates prácticamente, y de esto quisiéramos hablar. Es una fortuna que se ha ido en corrupción en ese tema, y saben ustedes que nosotros tenemos la guerra declarada a la corrupción, guerra total a la corrupción, y esto es parte de esa mega corrupción que ha generado el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Está con nosotros la diputada Norma Pierola y don Humberto Bacaflor desde Tarija. Diputada, buen día, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Marianela, un gusto saludar al maravilloso programa, un saludo muy afectivo al señor Humberto Bacaflor, que está a disposición tuya, querida Marianela, y de la población que te escucha. Humberto. Sobre las barcazas primero, ¿no, Marianela? Adelante, Humberto, por favor, sobre ese tema terrible. Ya, sobre las barcazas. En la noticia de hoy día dice que hay una empresa privada que ha ofrecido pagar $10 millones, recoger las barcazas de la China, traerlas, pero ser copropietaria de esas barcazas con el Estado boliviano. Eso es lo que he leído en el periodismo esta madrugada. Y la historia es que el Estado boliviano pagó $30 millones, ¿no?, por las 16 barcazas. Les ha pagado a una empresa coreana. La coreana se cansó de las majaderías de los oficiales de la Fuerza Naval Boliviana y transfirió el contrato a una empresa china. Y la empresa china ahora quiere cobrar, en realidad, por los años de depósito en que han estado las barcazas. Y aparece este señor. Nos están estafando. Yo quisiera que Norma nos comente eso, pero además nos comente el asunto de la bandera boliviana que fue concedida a un barco que fue sorprendido llevando armas para el Estado Islámico. Parece que más o menos el precio de una bandera boliviana, según el gobierno plurinacional y multilingüe, es de $5.000, el precio de la bandera boliviana para ponerla en un barco, y además de yapa les dan la huipala. Quisiera que nos comente eso, Norma, por favor. Adelante, Norma. Claro que sí. Muchísimas gracias. Este tema de las barcazas, que no son chinas, se contrató una empresa coreana el año 2009, por Walker San Miguel, fue comprada al contado en $30 millones, más $3 millones del transporte, porque estas deberían dejar de ser depositadas en el puerto Rosario de la Argentina. Estas barcazas tenían que estar en Bolivia en septiembre del año 2010. Desde el 2010 yo vengo insistiendo en este tema. Ya hice una interpelación a la ministra de Desarrollo, al exministro Saavedra y a otros, y siempre me han dado largas y largas en el asunto diciendo que ya van a llegar, que había un problema. Y finalmente resulta que accedimos a toda la documentación, incluyendo a la sentencia que se ha dictado en la Corte de Qingdao de China. El contraalmirante Ballesteros, que era el gerente de ENABOL y designado por resolución, resulta que tuvo más bien la virtud de hacer que cada perno, cada plancha, motor de las barcazas, 16 barcazas y 2 remolcadores salgan a nombre de ENABOL. La empresa coreana que estaba encargada de hacer esto quebró, y resulta de que una empresa china se hace cargo justamente por otros $10 millones de transportar las que ya estaban construidas, porque las barcazas estaban construidas, y a los remolcadores les faltaba más o menos a cada uno un 20% de construcción. Se hace un acuerdo porque
se salva, y esta empresa china es la que salvó del inicial remate de la quiebra de la empresa coreana, y se traslada a la corte de Qingdao en China. Hacen el proceso, no sé si social o comercial o alguna cosa, y se lo trasladan del puerto marítimo que estaba en Corea a la China. Y resulta que el presidente del Banco Central de Bolivia interino, como todos los que tenemos ahora, resulta que no emite la boleta de garantía. Además, esta empresa que estaba trayendo aumentó 8 barcazas más de las mismas condiciones. Pero como había habido la mala mano, las intenciones nefastas de parte de Saavedra, del ex procurador general del Estado, el señor Lara y otras personas, resulta de que por toda respuesta deciden que aquello se incremente a 18 millones, no a los 10 más. Y como se niega a hacer esto el señor Ballesteros, el contraalmirante, lo meten preso junto a un capitán de apellido Nariño. Y eso ha sido absolutamente todo, y desde entonces, vale decir, desde el 2013, estas barcazas por puertos, por ocupación de puertos marítimos, se han perdido. Vale decir, por derechos portuarios se ha vuelto a embargar, y por la negligencia de las autoridades, estoy hablando de los ex ministros de Defensa, Walker San Miguel, que compran al contado violando todas las normas de contratación de bienes y servicios, la ley 1178, el decreto supremo 1256, etcétera, y resulta de que el actual ministro de Defensa manifiesta de que no se va a poder recuperar. Después hacen otro viajecito de placer y dicen que sí se va a poder recuperar, y el gobierno dice no voy a poner un centavo. Pero quiero decirles que son más de 40 millones que ya se han perdido en esto. Pero sin embargo, ¿qué nos preocupa? La empresa constructora del Ejército, que inició con 120 millones de dólares, ha perdido 40 otros millones de dólares en la compra de maquinaria obsoleta. Evo Morales ha cerrado esta empresa consultora del Ejército en marzo, y acaba de dictar el decreto supremo 2507 el día 8 de septiembre, anteayer, y establece que después de haber cerrado sin quiebra, lo deja todo, o de cuenta nueva, traspasa los supuestos activos que pudieran quedar y no los pasivos a Cofarena, a Corgepa, transferencia de inmuebles, lo hace a través de simplemente un proyecto que se llama Corgepaí. Entonces, fíjense cómo es la danza de millones, que no solamente involucra a las compras de las barcazas chinas, a la compra de armamento, a la compra de helicópteros y todo de marca china, marca Patito, tan caro, al 3% nos prestan en un interés tan elevado a corto plazo, y por si fuera poco, con quiebra total. Una falencia total en las empresas del Ejército, porque recuerden que inclusive el TAM está en problemas porque nunca pagaba impuestos. Desde pasada legislatura recién están haciendo que paguen impuestos, y tenemos todavía en la semana pasada el compromiso de compra de aviones caza de la Argentina, cuando no saben dónde están los 120 millones de dólares que se han prestado también de China para 6 aviones y otros 8 helicópteros por otros tantos similares. Una danza de millones que afecta a los recursos de los bolivianos, y aquí tenemos un sinnúmero de decretos de tapadera para tapar la corrupción generalizada que existe en la administración del Ejército. Adelante, Humberto, ¿alguna consulta? Sí, me parece muy buena la información de Norma, muy detallada. Yo tengo un datito más que sería bueno tomar en cuenta. Un empresario que trabaja en Puerto Suárez, en Puerto Bush, me ha comentado lo siguiente. Durante el tiempo que la empresa coreana estuvo fabricando o comenzando a armar las barcazas, fueron como 10 delegaciones de oficiales de la naval hasta Corea, ¿no? Y una de las observaciones, de las últimas observaciones que hicieron estos señores fue, pero
¿cómo le van a poner un camarote tan chico con una cama individual al capitán? Tiene que ser una cama matrimonial. O sea, cosas tan absurdas, ¿no? Que los coreanos, yo no sabía que habían quebrado, pero me imagino que han comenzado a elevar los precios según las modificaciones que pedían los oficiales de la Fuerza Naval. Eso es lo que me contó un empresario que trabaja en Puerto Bush, entre otras majaderías. Ahora, dice el ministro Ferreira, que parece por momentos un tipo honrado, dice, esta cosa está perdida, ¿no? Esta cosa está perdida y habían pedido a la empresa china que rebajamos casero porque queremos recuperar esas barcas. En realidad ya habíamos pagado los bolivianos, como dice Norma, $40 millones para tener acceso al mar. En realidad, las barcazas nos iban a permitir tener un acceso directo al Atlántico, ¿no? Sobre todo si se habilitaba Puerto Bush. Y resulta que este gobierno ha despilfarrado toda esa plata, ¿no? No se sabe quiénes son los responsables, nadie va a ir a la cárcel, por supuesto, nadie va a ir a la cárcel, ¿no? Se han perdido $40 millones y no hay las barcazas, eso es terrible. Yo le había pedido a Norma que nos haga como ya un comentario sobre el asunto del barco extranjero que estaba llevando armas para el Estado Islámico, para esos asesinos del Estado Islámico. Un barco con bandera boliviana. Eso quisiera que me comente, Norma. Claro que sí, y no es el primer caso. Ustedes recordarán que el año 2013 fue encontrado otro barco con bandera cerca al puerto de Gaza, llevando también armamento, y prácticamente hubo un incidente con un barco que pretendía acercarse llevando ayuda humanitaria israelí. Desde entonces venimos pidiendo qué está haciendo el RIP. El RIP es el registro internacional de barcos, y resulta que está a cargo del ejército, un silencio absoluto y total. El día 19 tenemos nosotros una interpelación que recién desde hace 5 meses atrás me ha señalado, una interpelación a las 8 de la mañana, donde el actual ministro tiene que dar un informe porque hay totales contradicciones. ¿Cómo es posible que alquilemos nuestra bandera nacional, nuestra soberanía? Porque ustedes saben que la bandera le da soberanía a cualquier aeronave, vehículo, en este caso al barco, para que se utilice criminalmente. ¿Cuánto siempre de alquiler gastan o cobran por este atropello? Pero se sabe, Norma, se sabe el monto en este caso, ¿no? Son $5.600. Ese es el monto que le han pagado al Estado boliviano. Un monto para permitir que una bandera se utilice para este tipo de acciones. Ahí está tráfico, narcotráfico y un sinnúmero de contrabandos que no podemos permitir que los del ejército estén dañando la soberanía nacional. ¿Cuál es su misión fundamental? Entonces, estamos con esa petición de informe. Yo espero que el actual ministro responda, porque ha dicho mentiras primero, y recién ha salido el director del RIT que ha declarado que evidentemente habían alquilado. ¿Cómo van a alquilar así la bandera para que surque? Quiere decir que no tiene nada que ver con lo que estaban llevando. No es posible someter la soberanía y la credibilidad de un país. Quisiera, Norma, que le expliques a Marianela, que le expliquen al televidente, ¿no?, qué es el Estado Islámico. El responsable de los miles de personas sirias que están saliendo como refugiados de ese país en la desesperación peor. Y Bolivia ni siquiera tiene la iniciativa de proponer, decir ya, que vengan unos cuantos. Argentina ha dicho que vengan 10.000 a la Argentina, ¿no? La Angela Merkel está hablando para Alemania de 500.000, creo. Pero Bolivia, sobre todo si está haciendo de cómplice del Estado Islámico, poniendo barcos para que le lleven armas a estos asesinos realmente, como demostración de su arrepentimiento, ¿no?,
decir, por favor, vengan aquí unos cuantos miles de refugiados. ¿Qué opina Norma? ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Bueno, antes había que mencionar que no solamente, Norma, son tragedias humanas, también están destruyendo todo lo que es cultura de hace miles y miles de años. Es decir, como Humberto, Palmira, destrucción total y todo lo que significa la historia de hace tantos, pero miles y miles de años. Y estamos hablando de que todas las tragedias de toda aquella gente que está saliendo, ese niñito que ha sido viral en las redes, es parte de todo aquello. Entonces, la gente que piense en Aylan y que piense en todo lo que está sucediendo, a ellos, a los agresores, a los verdugos, se les llevó armas. La gente no sabe, Humberto, bien que lo menciona. Somos cómplices del Estado Islámico, Marianela. Así es el tema. Cómplices del Estado Islámico, los bolivianos. Por favor, es lo último que nos podía pasar. Exactamente. De los genocidas y asesinos que decimos nosotros. Uruguay ha recibido gente, Bolivia no dice nada porque más bien es cómplice de este tipo de actuaciones, de esta gente genocida. Es cómplice. Que inclusive el expresidente del Uruguay ha recibido una gran cantidad de personas. Estamos viendo ese éxodo y etnocidio de esta gente, y a todo lo contrario, Maduro está haciendo lo mismo en la frontera con Colombia, está deportando a miles y miles de colombianos, y Bolivia va y le apoya. Es uno de los pocos países que ha apoyado la actitud etnocida y genocida de parte de Maduro también. Yo quisiera preguntarle a Morales si, a ver, que hicieran a los brasileños, los chilenos y demás peruanos, los argentinos voten a los nuestros. ¿Qué cara pondría? A ver si le gustaría, si Maduro lo va a apoyar con eso. Realmente es una pésima política exterior que está llevando adelante el gobierno, todo por las componendas y los contratos totalmente y relaciones peligrosas que tiene con estos países proscritos por toda la comunidad internacional por su actitud delictiva y genocida en todo el mundo. Bueno, y respecto de los refugiados. Respecto a los refugiados, tenemos, dice que en Bolivia hay más de 1.800 refugiados, no sabemos quiénes son, de los cuales ya se habría otorgado alrededor de 700. Y refugiamos a islámicos, refugiamos a terroristas. Empezando por Chávez, pues, diputada Pierola, empezando por Chávez, empezando por toda aquella gente que ha estado metida en narcotráfico, el hijo del Chapo Guzmán ha estado en Santa Cruz. Esos deben ser los refugiados del gobierno, me figuro. Pero dentro de todo lo que ha sido el refugiar gente en base a los temas signatarios de Bolivia, está Chávez, ese terrorista prófugo de la justicia peruana. No solamente es eso, Marianela, yo tengo documentación y que he probado a la ministra de Desinformación, Paco, cómo le dan contratos millonarios a Chávez, convertido en asesor del gobierno, personal del presidente, hecho al periodista, maneja varios periódicos, el juguete rabioso, el poder junto con el que se llama con Mondis, y un sinnúmero de danza de millones sigue prestando allá ese trabajo político. Entonces, ¿cómo podemos tener conciencia de que vamos a recibir asilados si la política del presidente Morales y de Totehuanca lamentablemente deja mucho que desear? No se olviden de los asesinos de Cecilia, de la hija del presidente Cuba, de Cecilia Cubas, protegidos por el gobierno boliviano, los hicieron escapar. Almaz Bajiri, el ministro de Defensa de Irán, que fue el que ha destruido la AMIA en la Argentina, y donde lo han matado al fiscal misma, ha asesinado a 84 personas, de los cuales 14 son bolivianos, y lamentablemente protegido, invitado de Evo Morales. Tenemos a Martín Serpa Carpolini, que secuestró al empresario Samuel Doria Medina, hizo lo mismo en el Perú, por eso se lo juzga a Fujimori, y esa clase de elementos terroristas tenemos de amistades, de amigos, de parte del gobierno central. Yo no sé cómo se identifican con esta clase de gente, y justo a la cabeza del señor Morales, Álvaro García Linera, y por supuesto
don David Ronca, que es ahí una figura decorativa y un títere manejado por el MAS. Bueno, un tema que me parece crucial y que es necesario abordar es el tema del referendo autonómico que va a entrampar a todas las regiones. Primero, porque no se va a poder modificar, Segundo, porque graban impuestos, graban tasas y patentes, tienen la potestad de hacer lo que les venga en gana con el tema de los impuestos. ¿Cuál es la visión de la diputada Pierola? Y si tiene usted alguna otra pregunta, Humberto, antes de que responda la diputada. Sí, no, me parece que el referéndum de los estatutos autonómicos, yo lo considero una especie de test al que están sometiendo las autoridades del gobierno al Tribunal Supremo Electoral. Un test de eficiencia. Quieren saber si, tomando en cuenta que hay una ya sentida mayoría a favor del no en todos los lugares donde se va a hacer la consulta, hay un no fuerte. Entonces quieren saber los del gobierno si el Tribunal Supremo Electoral masista va a poder revertir los resultados, ¿no?, en este caso. Y dependiendo de eso, van a hacer el referéndum por la RRR. ¿Qué opina Norma? Sí, yo también creo que esta es una especie de sondeo. Y además, por eso es que nos preocupa que ningún partido político, autoridades de Cochabamba, aquellos que nosotros hemos considerado precursores de las autonomías, no se hayan pronunciado. Y el tema es que nos ponen como un punta de lanza para decir, ahí están los autonomistas de antes, hoy no quieren autonomía, pero lo han diseñado de tal manera el estatuto que no están queriendo aprobar una autonomía. Nosotros decimos autonomía sí, pero no de esa forma, ¿no? Es decir, de la misma forma, porque es un simple mamotreto, un reglamento centralista que va a favorecer más bien la eterna gobernabilidad de Morales. Y si bien es cierto, se la puede modificar, pero donde esté Evo Morales en la dictadura y estén los nazistas teniendo la hegemonía, va a ser difícil modificar. Entonces, y encima, el Tribunal Supremo Electoral nos impone el 4 de septiembre, saca unos reglamentos como para impedir y ponernos un bozal a la boca. Donde se ha dicho que los partidos políticos que hemos participado en nacionales y en departamentales tengamos la obligación de inscribirnos para hacer por lo menos una campaña por el sí, por el no. Nos están tratando peor que a los periodistas, vale decir a los periodistas que nos han obligado a que si no se han inscrito no tienen derecho a recibir propaganda. ¿Y quién se está poniendo al frente? Nadie dice nada. Entonces, ha habido que nos metan multas y demás, nosotros vamos a decir nuestra verdad. No a este estatuto que ha sido exclusivamente hecho por el MAS, porque no se ha respetado lo que se ha hecho en conjunto con más de 25 instituciones y que don Marco Carrillo se lo ha guardado y que aquí han venido a hacer en una consultora, han moldeado de acuerdo al gusto y sabor del MAS, como dice Carrillo, lo han digerido. No lo han digerido, ¿no? Yo creo que si uno lee se va a indigestar, no solamente entonces no lo va a poder digerir. Por eso es que hay que hacer nomás la orientación a las personas, a la población, porque no van así por cálculo político a decir, no, es que está midiendo al presidente sus fuerzas y si de todas maneras va a ganar el sí, ya se va a sentir ganador y de inmediato va a meter el tema de la reelección y de postulación indefinida. Por eso es de que creo yo de que los cochabambenses por lo menos deberíamos de ser, primero no nos pueden juzgar a nosotros como si no fuéramos precursores de la autonomía, y está Marianela, Murillo, todo el mundo hemos trabajado con el tema de los estatutos, y ellos eran los que no querían estatutos, por eso es que bajo pretexto de que querían ser separatistas, destruyeron la gobernación, la prefectura, lo mismo en Santa Cruz, sembraron delitos y demás. Por eso es robaron libros de firmas, Norma. Robaron libros de firmas de la 4 de noviembre. ¿Recuerda usted que tuvo que llevar a la policía a toda esa gente? Los logramos agarrar. Así es.
Entonces, ¿cómo nos van a decir antiautonomistas? Si eso es lo que quiere el gobierno, hacernos quedar mal a los de oposición. Por eso me da pena que ni siquiera hayamos tenido capacidad de reunirnos y decir, eso es lo que vamos a hacer. Hay un grupo de ciudadanos, el CEDIC, creo que se está llamando, que está tratando de convocar y hacer algo por su cuenta, pero bajo la amenaza de ser procesados si hacemos campaña. ¿Qué les parece esta actitud de imposiciones bozal para que no podamos decir ni siquiera manifestar nuestra opinión libremente? Todo esto está diseñado maquiavélicamente por García y por Estorance, que siendo procurador del Estado se ocupa solamente de hacer persecución política. Bueno, muchísimas gracias, diputada Pierola, un fuerte abrazo. Si es que Humberto no tuviera alguna otra consulta, nos despedimos de este contacto. Yo solamente quería comentar que yo creo que se avecinan momentos en los cuales se va a medir la capacidad de los bolivianos de entender lo que está pasando realmente en la política. Y creo que esta imposición del gobierno respecto de las autonomías, de los estatutos, la absurda, la propuesta del CONALCAM Norma, dice que se va a reformar el 168 diciendo que se puede hacer, se puede reelegir por 2 veces continuas, ¿no? Por 2 veces continuas. Eso dice, ¿no? Es decir, es reírse de la gente, decirnos a los bolivianos, ustedes son unos imbéciles y nosotros podemos hacer en sus espaldas lo que nos da la gana, nabos, vamos a sembrar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que los bolivianos que toman conciencia de esa situación normal van a responder como corresponde en los referendos que vengan, como corresponde. No somos ovejas. O sea, no puede el CONALCAM decir que la Constitución se reforma de esta manera para que Evo Morales pueda ser presidente hasta el 2030, porque ya no estaban hablando del 25, están hablando del 2030, porque según explicó el vicepresidente, Evo Morales quiere estar en la presidencia el 6 de agosto del 2025, el 6 de agosto, cuando se creó Bolivia. Y además, ¿no? Lo peor de lo que están haciendo es absolutamente ilegal, porque el artículo 411 de la Constitución nos da las 2 formas de reforma. Cualquiera de las reformas tiene que pasar por referéndum. Pero dice, la reforma parcial de la Constitución puede iniciarse por iniciativa popular, no es iniciativa legislativa de ciudadanos, con la firma de al menos 20% y requiere de una ley previa. Una ley previa de reforma parcial de la Constitución que debe ser aprobada por 2 tercios que lo tienen de los presentes, ni siquiera dice de la totalidad de los miembros, y establece de que cualquiera de estas debe ir por un referéndum aprobatorio. Pero para eso ya tiene entonces un tribunal totalmente oficialista, apegado a las decisiones del MAS, que seguramente le va a hacer la buena letra. Sí, pero diputada, primero se tiene que plantear la necesidad a reformar la ley que se hubiera aprobado, pero si no se la ha estrenado, Todavía no, dice que están ellos poniendo, además... ¿Por qué la vamos a cambiar? No es eso de que se cuando se ha cumplido la mitad, Marianela. ¿Perdón? No dice normal, no hay una parte que dice que se puede hacer la reforma siempre y cuando se haya cumplido la mitad del mandato. No, esa es revocatoria. Ese es para el tema revocatorio. Este es otro tema. Esto tiene que ver con la iniciativa ciudadana, tiene que ver con el hecho de poder, es decir, que el soberano pueda tomar alguna iniciativa, y eso obviamente se antepone al Tribunal Constitucional, se antepone a la Asamblea y se antepone a todo. Entonces, además esto tiene que ser una legislatura antes. Por eso es que necesitan que hasta fin de años tengan una legislatura antes, quiere decir 5 años antes a que se cumpla el mandato. Por eso yo digo, aunque sí lo hagan, tendremos los bolivianos que unirnos más bien a hacer un revocatorio para impedir que este señor se quede en la dictadura y en la impunidad, porque ahí no solamente no quiere soltar la mamadera del poder, sino también tapar la impunidad que tiene con referencia a esta grave denuncia que nosotros presentamos y con pruebas fehacientes, que son la malversación de fondos de millones y millones de dólares. Así es. Bueno,
Muchísimas gracias, diputada Pierola. Un fuerte abrazo. Añadir una cosita, Marianela. Hoy día CNN en español ha hecho un sondeo. ¿Vale la pena tener presidentes vitalicios? Y en el sondeo han respondido no vale la pena. Vean lo que le pasa a Cuba, ¿no? Vean lo que le está pasando a Venezuela, ¿no? O sea, no vale la pena. Eso sería bien que los bolivianos hayan escuchado. El sondeo de la CNN en español, no vale la pena tener presidentes vitalicios, dijo este sondeo de la CNN. Interesante el tema, ¿verdad? Interesante. Un abrazo, Un abrazo, diputada Pierola, un abrazo, Humberto, y estaremos el día de mañana con otro tema importante. Muchísimas gracias por este contacto.